El nombre de esta predicación es El contraste evidente. Efesios 4, 17 al 24, damos lectura en el nombre del Señor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la sección anterior, el apóstol hizo un llamado a la unidad, en contraste con la desunión del mundo, por cuanto somos un solo cuerpo en Cristo. Ahora, en esta sección, somos un pueblo santo, apartado para Dios, y nos llama a la pureza en contraste de la inmundicia que existe en el mundo. Los creyentes hemos sido llamados a ser santos, a ser como Jesucristo. La nota dominante de esta sección es: ustedes son diferentes, son radicalmente diferentes. Y el solo hecho de que el apóstol sienta la necesidad de hacer esta exhortación, vamos a cambiar. Bien, hermanos, voy a repetir la introducción. Les decía que en la semana anterior, la sección anterior, el apóstol hizo un llamamiento a la unidad, en contraste con la desunión del mundo. ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana anterior. Por cuanto somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que vamos a estar viendo es que somos un pueblo santo, apartado para Dios, y nos llama a la pureza en contraste con toda la inmundicia que nosotros vemos en el mundo. Los creyentes, por lo tanto, hemos sido llamados, sin excepción, a ser santos, a ser como el Señor Jesucristo. Debemos ser diferentes, debemos ser radicalmente diferentes. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Hay una ruptura total con nuestro estilo anterior de vida, en vista de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Esto obviamente, hermanos, no es algo automático, no es algo que suceda de manera inmediata e instantánea, pero sí debe ser un cambio que la conversión, como nosotros la entendemos, pueda manifestar de manera progresiva y evidente en cada una de nuestras vidas. Es por eso que yo le he denominado a esta predicación el contraste evidente. Debe haber un contraste evidente entre lo que éramos antes de Cristo y lo que somos hoy. Oremos antes de continuar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este gran honor que tú nos concedes de abrir la Escritura y de poder ver, Señor, tu voluntad revelada en ella. Ayúdanos esta mañana, ayuda al predicador, ayuda a la congregación, a los que están escuchando, a que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana solo veremos 2 puntos en la predicación. El primer punto lo he denominado el perfil del viejo hombre. ¿Cuál es el perfil del viejo hombre? En el verso 17 dice: esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Lo que Pablo está haciendo, iglesia, es un llamado solemne. Él dice juntamente con el Señor. Eso nos recuerda su autoridad apostólica. Como hemos visto en el transcurso de Efesios, él había sido convocado por Jesucristo mismo a esta tarea de ser apóstol, de ser enviado. Había sido nada menos que convocado, como vimos en Efesios 2:20, para establecer el fundamento de la iglesia. Ese fundamento lo hemos establecido como la enseñanza apostólica. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo esta mañana
no son simples sugerencias que el apóstol está haciendo, sino que son mandatos. Es la palabra del Señor la que él está por comunicar. Y no solo eso, sino que dice juntamente con el Señor. Quiere llamar la atención por lo que él está muy cerca de decirles, o más bien describirles. Ahora, ¿qué desea comunicar el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir? Que sus destinatarios, es decir, los efesios, ya no debían andar. Este andar lo podemos traducir más bien como vivir. Ya no deben vivir como los gentiles. Éfeso más bien dicho, era una ciudad famosa en el mundo antiguo por su lascivia y por su desenfreno. Se jactaba por tener un gran templo pagano de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Sus rituales y prácticas no eran más que extensiones de sus pecados más viles y depravados del hombre. Había intercambio entre los papeles de los hombres y de las mujeres. La homosexualidad y todas las demás aberraciones sexuales eran parte de la vida en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una isla diminuta en medio de un antro de perversión. No es muy distinto a lo que nosotros vivimos hoy, ¿no? La iglesia es una pequeña comunidad y a nuestro alrededor no se vive conforme a los valores que nosotros defendemos, afirmamos. La mayoría de los creyentes habían pertenecido al paganismo. Con frecuencia pasaban por esos lugares que antes se desenfrenaban con sus amigos paganos, dice un autor, en las borracheras y lujurias. Enfrentaban tentaciones continuas para caer en los viejos hábitos. ¿Cuántos se han visto tal vez en esa situación o en algo similar, ¿no? Con lo que antes era característico en nuestra vida pasada y ya no es parte. Muchas veces incluso puede llegar a ser una tentación. Aquí quiero hacer solo un punto de aclaración porque el apóstol dice ya no anden como andan los gentiles. Y es primera vez que usa con esta intención la palabra gentiles, porque en todo lo que hemos visto hasta aquí, cuando él hablaba de gentiles, en realidad se estaba refiriendo a los gentiles cristianos, a aquellos que habían venido a la fe. Una gran porción de la enseñanza que vimos anteriormente refleja esta unión nueva entre los gentiles y los judíos. Ya no hay separación. La iglesia es esta comunidad renovada donde no hay divisiones. Por ejemplo, Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, es decir, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, Pablo no se está refiriendo en este sentido a los gentiles, no está refiriéndose a los gentiles reconciliados con Cristo, sino que se está refiriendo a aquellos gentiles que son incrédulos. El uso del término entonces en esta porción que estamos enfrentando esta mañana son aquellos hombres que no han venido al conocimiento de Dios, quienes no creían en Jesucristo y por lo tanto tenían un estilo de vida, un andar, como dice el autor, muy distinto del que debe caracterizar a los hijos de Dios. Los efesios convertidos, los cristianos de este tiempo, incluidos nosotros, por cierto, debemos andar, debemos vivir como personas distintas, de un modo distinto al que vive el mundo. Con esta afirmación vamos a desarrollar lo que resta del capítulo 4. En realidad esta predicación podría ser hecha desde este punto hacia adelante hasta el final del capítulo 4, pero vamos a dividir hoy en esta primera parte y una segunda parte la semana que viene. La semana que viene van a ser directamente la aplicación de lo que hoy día vamos a ver. Son mandatos directos que el apóstol va a hacer. Por lo tanto, es un llamado, amados hermanos, como dijimos al comienzo, a la pureza. Lo primero que el apóstol dice respecto de estos gentiles es que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente es estar sin sentido moral, sin sentido espiritual, dice un autor. La vida de un incrédulo está destinada a la trivialidad absoluta en pensamientos y acciones, dice otro. Consume sus energías en pos de metas puramente egoístas, en la acumulación de lo que no pasa de ser temporal y buscando satisfacción en lo que de por sí mismo es engañoso y decepcionante.
La persona no regenerada planea y resuelve todas las cosas con base de su propia manera de pensar. Se convierte en su propia autoridad final y sigue su propio pensamiento hasta sus consecuencias y resultados últimos de futilidad y falta absoluta de propósito y de sentido. A ese vacío egocéntrico que caracteriza el mundo en que vivimos, afirma John MacArthur. Ahora, una pregunta tal vez más práctica y directa. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que estos efesios andaban en la vanidad de su mente? ¿Tenía acaso él un lector de pensamientos para ver los pensamientos de esta gente incrédula? Claramente no. Él lo sabía por la forma en la cual la gente vivía. Cómo nosotros vivimos va a delatarnos, va a poner en evidencia quién realmente somos. No tanto lo que hablamos, sino cómo vivimos. La Escritura tiene ejemplos, muchos ejemplos de los pecados que caracterizaron el tiempo bíblico. Yo solo quiero ofrecer un par. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versos 5, dice: por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Luego en el verso 8 y 9 dice: pero ahora desechen todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Gálatas 5, 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De esta forma el apóstol Pablo diagnostica a esa vanidad de la mente de los incrédulos por su forma de vida, una forma de vida inclinada al pecado. Y lo que hace Pablo es una generalización, ¿no? No todos los efesios estaban tan perdidos como podían estar, como cuando nosotros miramos hoy el mundo y vemos que aún hay ciertas expresiones de bondad en la gente y de decencia y de moralidad, aunque no sean cristianos. Pero aquí hay algo particular, podemos verlos en otros textos, respecto del pecado, porque para todos resulta muy llamativo, ¿no? Pecados como los pecados sexuales, por ejemplo, los pecados de hechicería, de idolatría, pero incluso en estos pasajes que hemos leído, vemos malos deseos, vemos avaricia, vemos lenguaje ofensivo de la boca, vemos celos, enojos, rivalidades, envidias, dentro de un listado de pecados que suelen ser vistos con mayor gravedad, ¿sí? Por lo tanto, toda la sociedad, toda la cultura está en esta forma de vida, y que tiene que ver, como dice muy bien Pablo, con que su mente obedece a pensamientos vanos, pensamientos vacíos, de vanidad. Y ahora lo que nosotros tenemos, ¿no? Dice un autor, es un mandato de peso obligatorio para todo creyente a no andar de esta forma. A no andar de esta forma. Nos pide, o mejor nos exige, una radical separación del comportamiento del mundo y una completa adhesión a Cristo como modelo de comportamiento. Es decir, nuestras vidas deben ser completamente transformadas. Qué gran desafío. No medianamente transformadas, sino que nuestras vidas, iglesia, deben ser radicalmente transformadas. Todas las áreas de nuestra vida deben ser transformadas. Esta mente en la vanidad es una mente que no ha nacido a Dios, y es obvio, porque sus pensamientos se conducen hacia allá. Sus objetivos de vida, sus planes de vida son vanos, vacíos, superficiales y mundanos. Porque no es una mente que ha despertado a la verdad de Dios. Dice el verso 18 y agrega más: ellos tienen entenebrecido su entendimiento. El entendimiento al cual se refiere el apóstol Pablo acá no es el entendimiento que permite, por ejemplo, saber matemáticas, ciencia u otra materia, porque nosotros sabemos que los incrédulos son capaces de entender estas cosas y pueden llegar a ser muy brillantes incluso en estas áreas, y de hecho lo son. Este entendimiento entenebrecido es en un sentido espiritual. Y como es en un sentido espiritual, va a tener una consecuencia moral en el comportamiento de las personas.
Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Los incrédulos no pueden entender las cosas de Dios, no las pueden aceptar, no las pueden discernir. Porque tal como dice el verso 18, su entendimiento está entenebrecido. La palabra es como que está ciego. Ese entendimiento está ciego. Por lo tanto, se va a comportar de manera cegada. La palabra griega detrás de entenebrecido indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Están, dice el verso 18, están excluidos de la vida de Dios. La Biblia, hermanos, afirma dos cosas respecto de este concepto de la vida de Dios. Todos los hombres tienen vida en un sentido, pero no todos los hombres tienen vida en los dos sentidos posibles de la palabra vida de Dios. Y explico un poco lo que estoy tratando de decir. Exploremos esta primera parte de la afirmación. Todos los hombres tienen vida en un sentido. Hechos capítulo 17, verso 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. En este sentido, todos los hombres, sean creyentes o no, disfrutan del don de la vida que Dios le da. Amén. Ahora Pablo nos está diciendo en nuestro versículo, en el verso 18, que estos gentiles están excluidos de la vida de Dios. Es claro que no se refiere a la vida general que todos los seres humanos tenemos, sino que habla en un sentido espiritual, en un sentido específico. Recordemos Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, la condición del perfil del viejo hombre es que sigue muerto. ¿Sí? Es que él no ha alcanzado esta vida de Dios. Es una vida espiritual. Los propios efesios y nosotros con ellos no teníamos esta vida de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados hasta que Dios intervino mediante Cristo a nuestro favor. Estar excluido de la vida de Dios, por lo tanto, amados hermanos, es no tener vida espiritual. Tiene vida natural, pero no tiene vida espiritual. Usted seguramente alguna vez ha visto estas películas que dan de zombies y de cosas así. Podríamos reflejarlo o ilustrarlo de esa manera. Esos zombies tienen una vida, pero están enajenados, no tienen conciencia. Bueno, esta conciencia es de carácter espiritual. Esta vida de la cual nos está hablando el apóstol es de carácter espiritual. ¿Qué causa esto? ¿O cuál es la causa de este no alcanzar la vida de Dios? El mismo versículo nos responde: por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y alguien podría argumentar, bueno, entonces, si es por ignorancia, no son responsables. No son responsables. Pero no solo dice que son ignorantes, sino que dice por la dureza de su corazón. La dureza del corazón ilustra obstinación, decisión para no creer. De hecho, la palabra en el original es porosis, que es dureza, y alude a la idea de duro como una piedra. Duro como una piedra. Dice, calcificación que se forma alrededor de los huesos rotos y que adhiere aún con mayor fuerza que el hueso mismo. Esa es un poco la idea. La palabra también podía connotar tanto la idea de parálisis como de dureza espiritual. El pecado tiene un efecto, dice MacArthur, petrificador. Y el corazón de la persona que opta por pecar lo hace de manera continua. Se endurece y se paraliza frente a la verdad espiritual y llega a ser por completo insensible a las cosas de Dios. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, la misma palabra o relacionado con vanidad, ¿no? Vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo mismo que estamos viendo en Efesios. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué?
porque aunque tenían evidencia de Dios, no lo honraron ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es el mensaje que los incrédulos ignoran? Que puede traer la vida de Dios. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y lo resisten porque su corazón está endurecido. Juan capítulo 3, versos 14 al 15, ¿no? Este es el mensaje. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. La dureza del corazón del hombre se torna impenetrable a esta verdad. Y el hombre es culpable o responsable de esta resistencia, tal como lo enseña el texto. Habiendo llegado a ser insensibles, verso 19, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El verso 19 pone de manifiesto esta insensibilidad, ¿no?, en relación a Dios. Hay una insensibilidad respecto de la revelación natural de Dios, es decir, la creación. Ven la creación, pero dicen que eso es un accidente cósmico, que no hay un diseño, no hay un diseñador detrás de eso. Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, la ponen en evidencia y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el salmista. Bueno, el incrédulo dice, no, nada de eso me habla de Dios. Prefieren creer que esto es un accidente, a que fue Dios quien lo creó. Ellos mismos se hacen insensibles a la verdad. Dicho sea de paso, mucho de ese conocimiento o de esa postura de incredulidad se ve fortalecida por cuando los jóvenes van a estudiar, sobre todo a la universidad, porque tienen profesores que piensan de esa manera, y aunque los profesores debiesen enseñar sus materias, enseñan su cosmovisión de la vida y terminan contaminando, ¿no?, lo que los jóvenes traían desde sus casas. Por eso que nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos buenas herramientas para que ellos se enfrenten a ese mundo, porque si no terminarán siendo insensibles también. Y la segunda revelación de Dios es la revelación especial o específica que hace referencia a la palabra del Señor. Obviamente, si el hombre ve el universo, ve todo lo creado y dice esto es un accidente, imagínese qué va a pensar respecto de la palabra del Señor, y lo hemos escuchado, ¿no? No, pero si eso es mitología, son historias, eso lo hizo un hombre, y un montón de cosas que se dice respecto de la Biblia. El Salmo 19, un poco más adelante, dice en el 7 y 8, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandato del Señor es puro, que alumbra los ojos. Muchos dicen hoy creer en Dios, pero creen en un Dios a su medida, un Dios que no exija más de lo que yo estoy dispuesto a dar, un Dios que me ayude en mis problemas urgentes, pero no un Dios que sea mi Señor, no un Dios que demande mi obediencia o mi compromiso. No quieren saber finalmente nada del Dios que se revela en la Biblia, pero tienen un pequeño Dios hecho a su propia imagen. Dice un autor, la sociedad ha perdido toda sensibilidad, tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado, y está dispuesta a soportar cualquier agonía con tal de no admitir que su forma de vivir es el camino más seguro a la muerte. Dicha insensibilidad, iglesia, tiene esa dirección de muerte. El verso termina diciendo, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos mismos se entregaron, ¿no?, a la sensualidad para cometer con avidez, es decir, con toda intención, sin restricciones, toda clase de impurezas, toda clase de pecados. Romanos capítulo 1, verso 24 al 32 complementa lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios. Pero aquí no solo es que se entregaron a la sensualidad, sino que porque ignoraron a Dios, como leímos antes, porque no le dieron honra a Dios,
porque decidieron no hacerlo a pesar de las evidencias. Dice el verso 24, por lo cual Dios los entregó. ¿Se da cuenta? Dios los entregó. ¿A qué? A la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó nuevamente a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, nuevamente Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Cuando yo leía este texto, parece que Pablo está describiendo nuestra cultura actual. Esto es lo que nosotros estamos viendo a diario. Esto es lo que esta semana, llevó a un hombre a perder la vida. Hablar en contra de estas cosas. Hablar lo que Dios enseña en su palabra respecto de eso. Ignorar a Dios y su mensaje sumerge al hombre en un pozo sin fondo, hermanos. Ignorar la verdad los hace insensibles e incapaces de distinguir entre el bien y el mal. El pecado gana cada vez más terreno en sus corazones, en su forma de vida. Dice el texto, se entregan con avidez, sin freno. Ya mentir no es tan malo. Se puede mentir si la situación lo amerita. Es muy gráfico como la NBI traduce esto. En el mismo verso 19 dice, han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Hasta este punto de la enseñanza se nos habla de todo lo que debe quedar atrás, hermanos. ¿Sí? Actitudes, pensamientos, pecados que eran propios de nosotros, hoy ya no deben serlo. Hoy ya no deben serlo. Y a partir del verso 20 tenemos el perfil del nuevo hombre. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Pablo escribiendo a los Efesios y Dios nos dice a nosotros, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Dice Warren Wiersbe, no dijo aprendido acerca de Cristo, porque es posible aprender acerca de Cristo y nunca ser salvo. Podemos conocer de Cristo, de su historia, podemos conocer los evangelios, las cartas, y aún no ser salvos. Aprender a Cristo significa tener una relación personal con Cristo, de modo que uno pueda conocerle mejor día a día, afirma este autor. John Stott dice, la implicación del contexto es que debemos también predicar su señorío, el reino o gobierno de justicia que él introdujo y todas las demandas morales de la nueva vida. El Cristo del que habían aprendido los efesios los invita a asumir valores y metas totalmente distintas de su vida pagana anterior. Y esto, hermanos, es de vital importancia también para nosotros hoy. Hay quienes abogan en pro del amor. Dicen, no, la iglesia tiene que predicar el amor. El amor es lo más importante. Pero si nosotros separamos el amor de la verdad, dejamos a las personas en condenación. El estándar moral también debe ser predicado. En realidad, aquellos que abogan por el amor sin restricción es solo un pseudoamor que no beneficia a nadie. Pues como dije recién, el amor siempre va de la mano de la verdad. Y si Dios nos ha dado un estándar moral, es sumamente claro que nosotros debemos de ver
tenemos el deber de defender y afirmar dicho estándar. Debemos decir cosas que hoy día molestan a los oídos de muchos y te pueden catalogar como retrógrado. Debemos decir que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Debemos decir que el aborto es un asesinato. Debemos decir que las relaciones prematrimoniales son pecado. Debemos decir que la eutanasia no es una alternativa para terminar con la vida. Pero si usted dice cosas como esta, en medio de esta sociedad, lo van a catalogar como anticuado. No importa. No importa si recibimos ese calificativo. Estamos afirmando lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que hemos aprendido de Cristo en el lenguaje de la carta. Recordemos lo que dice Pablo en el verso 18, aquí mismo, dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y ahora Pablo, en contraste, está diciendo que los cristianos de aquella época habían aprendido a Cristo así. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Se aplica entonces, o se implica más bien un proceso de exposición a la verdad, de aprender a Cristo, de aprender el Evangelio y sus alcances, sus manifestaciones a nuestra vida. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, sabemos que Pablo hizo esto en Éfeso. Lo hizo Priscila y Aquila, lo hizo Apolos. Por un lado tenemos esta verdad, ¿no?, del perfil antiguo, la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, la ignorancia y la dureza del corazón, guían al hombre en dirección opuesta a lo que Dios señala. Esa dirección es la dirección del pecado. El perfil del viejo hombre es opuesto a lo que Dios nos ha enseñado a través de Cristo. Verso 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo no está poniendo en duda si los efesios habían oído o no. Pablo sabe que ellos habían oído la verdad. Está afirmándolo con cierto grado de ironía, dice un autor. Podríamos decir enfáticamente, puesto que sí han oído y han sido enseñados en Él, tienen la verdad. Siendo poseedores de la verdad como creyentes en Cristo, ellos tienen mayores razones para abandonar la conducta contradictoria a la fe que profesan. ¿Qué es esto que habían sido enseñados a los efesios? Bueno, aquí hay dos elementos. Primero, o no son dos elementos, sino que es un mismo evento desde dos perspectivas de vista. La conversión, ¿no? La conversión es la que trae aparejado ese cambio radical. Desde nuestro punto de vista es la conversión, esa experiencia que nosotros experimentamos. Lo mismo es desde el punto de vista de Dios, la recreación o el nuevo nacimiento. Es el lado divino de un mismo evento. ¿Y qué implica la conversión? ¿Qué implica el nuevo nacimiento? Implica el repudio de nuestro ser anterior, nuestra humanidad caída y la asunción de un nuevo yo en la humanidad recreada, dice John Stott. Por lo tanto, hermanos, oír y recibir el Evangelio necesariamente transforma nuestras vidas. Dios opera un cambio desde lo profundo de nuestro corazón que se comienza a manifestar en nuestras vidas. Dice el texto, conforme a la verdad que hay en Jesús. La semana anterior hablábamos de los ministerios de enseñanza, ¿lo recuerda? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En plena vigencia esos 5 ministerios eran los encargados de hablar de esta conformidad a Jesús. Para nosotros hoy en la Biblia, en su extensión, no necesitamos apóstoles o profetas, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el ministerio de la enseñanza de la palabra. E incluso yo pensaba, porque yo le di mucho énfasis a la enseñanza formal, pero también hay una enseñanza informal de la palabra del Señor que no se da desde el púlpito, que en nuestro caso como iglesia local no se da a través de los Zoom, pero es la enseñanza uno a uno. Es cuando tú te reúnes con un hermano y le enseñas la palabra del Señor, o lo conversan, o el hermano te expone algo y tú recibes una recomendación o un consejo bíblico. Eso también es enseñanza. No formalmente, pero también es enseñanza. Entonces ahí nos conformamos a la verdad que hay en Jesús. Esto es como decir, esto no es una prueba teórica, esto no es una prueba de pizarrón o no es un examen escrito. ¿Sabes lo que va a demostrar
si andamos en conforme a la verdad que hay en Jesús, es cómo vivimos. Es cómo nosotros vivimos. La enseñanza de Cristo debe necesariamente llevarnos a vivir como Él vivió. ¿Se dan cuenta? Porque los conocimientos y los datos avanzan rápido, se adquieren rápido, pero la vida de Cristo tarda más en manifestarse en nosotros. Los cambios, una vez que estamos en la verdad de Cristo, no se hacen esperar, comienzan, pero tampoco son instantáneos, para que no se abrume, tampoco son instantáneos, tampoco cambiamos de la noche a la mañana y somos perfectos, no es así. Pero el cambio debe ser progresivo durante toda nuestra vida. Debemos progresar, debemos acercarnos día a día, año tras año, al modelo que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vive el mundo hoy? Según dicta la cultura predominante. El día jueves estaba yo atendiendo en el negocio y habían 2 clientes, de los primeros que vienen a esa hora, y se pusieron a hablar acerca de una pareja de niñas. Yo estaba ahí escuchando y la señora me aludió, me dijo, ¿cierto, Eduardo? Y dije, bueno, acá yo voy a aprovechar de... Y le dije, miren, biológicamente solo hay 2, hombre y mujer. Había justo un hombre y una mujer, usted es esto y usted es esto. Y bíblicamente Dios creó también un hombre y una mujer. Y no hay más. Hice otro alcance respecto de por qué se da el lesbianismo, por ejemplo, pero las personas quedaron así como que no se esperaban esa respuesta, porque de hecho ellos pensaron que, claro, que yo le iba a decir o que me iba a quedar callado, ¿no? Sino que en 3 minutos les expuse. Entonces eso es necesario, hermano. Es necesario cuando nosotros tenemos esa ventana de oportunidad, porque una de las cosas que decía el hombre es que el lesbianismo o el homosexualismo es algo que con lo cual las personas nacen de esa manera. Entonces yo por ahí le argumenté y le dije, no es así. Eso es lo que, ¿por qué? Es un hombre mayor, de 60 años. Porque es lo que la cultura predominante dice y está explicando como realidad. Pero dije, biológicamente y también bíblicamente eso no es así. Eso es como vive hoy día la cultura. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Según lo que Dios nos ha revelado en Cristo en su palabra, hermanos. El verso 22 dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Aquí hay algo particular, voy a hacer el mejor intento de explicarlo, porque es algo un poco técnico, pero es necesario, no se puede pasar por alto. En una lectura superficial, parece que Pablo estuviese mandando a los efesios a despojarse del viejo hombre. Sin embargo, en el lenguaje original del Nuevo Testamento, esto no es un imperativo, no es un mandato de parte del apóstol, sino es más bien algo que ya había ocurrido en el momento de la conversión de los mismos efesios. ¿Sí? En el momento de la conversión de los efesios, ellos se habían despojado del viejo hombre. Y de hecho, en Colosenses, que es una carta no solo prima, es una carta hermana de Efesios, fueron escritas ambas de prisión, y cuando usted compara el contenido de Colosenses y Efesios se da cuenta que es muy similar. Y en el caso de Colosenses es mucho más claro. Leemos, por ejemplo, en Efesios 3:9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Se da cuenta? Han desechado, eso ocurrió en el pasado, en el momento de la conversión. Pero Pablo ahora le está recordando esta realidad. Es decir, en la conversión el cristiano abandona su vieja vida. Esto es lo primero que Pablo señala en este sentido. No nos está mandando a despojarnos del viejo hombre, nos está diciendo que ya nos hemos despojado de él, que ya nos hemos despojado de él. Nos está recordando este hecho en medio de una cultura que está constantemente inclinada hacia el pecado. Los verbos, dice un autor, despojaos y vestidos, no son mandamientos nuevos que el apóstol está dirigiendo a sus lectores, sino los antiguos que les dio cuando estaba con ellos y ahora se los recuerda. El verbo significa desprenderse o arrancar, eso de despojar, ¿no? Como en el caso de las prendas o los harapos sucios. Indica una acción que sucede una vez y para siempre y que el creyente realiza en el tiempo de su salvación, dice John MacArthur en su comentario.
Este viejo hombre está en los no creyentes. Las personas que no creen están ahí, ¿no? Se corrompe en los deseos engañosos, leímos antes, y estuvo también en nosotros. De todo eso nosotros nos despojamos en el momento de la conversión. Dice, el texto agrega más, ¿no? Dice, perdón, se me perdió acá. Que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Esa era la parte que estaba buscando. Se corrompe según los deseos engañosos. Esto de deseos engañosos es viciado, quiere decir corrupto. De esta corrupción se alimenta el deseo engañoso, la codicia y la concupiscencia seductora. Todos hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver cómo avanza la corrupción en una fruta, ¿no? Cuando se echan a perder, empieza a avanzar. Yo también pensaba en el caso de las infecciones. Quizás no todos han tenido esa posibilidad, un poco más específico, pero cuando avanza una infección, ya sea en una mano, en un dedo, ahí surge esa expresión cortar por lo sano. Y eso es literal, los médicos lo hacen, cortar por lo sano, de manera que la infección no siga avanzando. Bueno, la corrupción tiene ese poder, el pecado tiene ese poder a nivel espiritual de avanzar. Pero gloria a Dios, hermanos, que mediante Cristo Él detiene este avance. En nosotros lo detuvo. Es eso lo que Pablo nos está recordando. Ese avance corruptor del pecado, ya el Señor en la cruz lo detuvo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esa es la invitación del Evangelio, a despojarnos del antiguo hombre mediante el arrepentimiento genuino del pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Nota el lenguaje de algo que ya fue hecho, de algo que ya está acabado? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Eso ya ocurrió, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y aquí hay una ilustración que tal vez también nos ayude, a modo de ilustración. ¿Recuerda el pasaje donde Jesucristo resucitó a Lázaro? En Juan capítulo 11, verso 44 está esto. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro y bueno, su hermana admitió que ya estaba putrefacto, yede ya, dice la Reina Valera, ¿no? Y el Señor dice la siguiente expresión, dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Era necesario sacar esas vestiduras de muerte, ¿sí? Ese sudario o lo que él tuviese en sus ojos, lo que sea que le hubiesen puesto al muerto, había que sacarlo porque Lázaro estaba vivo. Y es también lo que de manera metafórica Cristo hizo con nosotros. Estábamos muertos, pero Él mediante su Espíritu nos dio vida. Esa vestidura de pecado ya no va más con esta nueva naturaleza. Tenemos que, un día nos despojamos de ella. Pero estamos en este ambiente, ¿no?, de pecado que siempre nos está tentando y nos está invitando de una u otra manera. Aún tenemos remanencia de pecado en nosotros, es verdad, pero no quita esta gran verdad de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y es el énfasis que Pablo está exponiendo a los efesios y que no lo olviden. El ambiente es duro, el ambiente es hostil, el ambiente es pecaminoso. Ustedes ven a las personas con las cuales compartían pecando, pero ustedes se han despojado ya de todo eso. Hemos resucitado espiritualmente como lo hizo Lázaro. Ya no tenemos esta vestidura de pecado. Los deseos engañosos que corrompen más y más al viejo hombre, ¿no? Él va en picada en esa dirección. También vienen a ser una tentación para nosotros, para el nuevo hombre. Por ejemplo, si tú eres casado o casada, no debes sucumbir a los deseos engañosos. Si tú eres casado o casada, no debes entrar en una amistad con una mujer o permitirte ciertos halagos o comentarios, porque estás transitando en la vereda de los deseos engañosos. La cultura dice que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso, según el viejo hombre.
Pero ese deseo engañoso eventualmente podría acabar con tu matrimonio. Verso 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Los creyentes debemos continuar siendo renovados en nuestra manera de pensar, que nuestra mente se desarrolle hacia la mente de Cristo, dice un autor. Si la degradación pagana se debe a la vanidad de sus mentes, entonces la justicia cristiana depende de la renovación constante de nuestras mentes, dice John Stott. Si la degradación pagana de la cultura depende de la vanidad, de lo vacío, de los objetivos vacíos que tiene la gente en su mente, entonces la justicia cristiana depende de la renovación constante de nuestras mentes. Este cambio, esta renovación, es un cambio profundo, es una completa renovación intelectual y espiritual, no solo del modo de pensar, es un cambio en el contenido de los pensamientos. No solo el modo de pensar, sino que en el contenido de los pensamientos. Sería como un lavado positivo del cerebro que antes estuvo ocupado por pensamientos bajos y vacíos, sustituyendo en su lugar por pensamientos dignos y elevados que edifican a la persona y que glorifican a Dios. Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es un contraste. El viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. El cristiano debe renovarse en el espíritu de su mente. El renuevo es lo opuesto a la corrupción. El espíritu de nuestra mente no será renovado alimentándonos con lo que la cultura produce. ¿Se da cuenta? ¿Puedo yo ser renovado alimentándome con lo que me ofrece hoy día el cine, con lo que me ofrece hoy día en general la televisión, los medios de comunicación? Difícilmente, imposible más bien dicho. Mi mente va a ser renovada en tanto yo esté saturándola con la verdad de Dios. ¿Sí? Si mis pensamientos, si el contenido de mis pensamientos necesita ser transformado, cambiado, lo que yo necesito como contenido es la verdad de Dios, para que mi mente sea renovada. Y en eso tenemos gran responsabilidad nosotros, hermanos. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo? Antes se hablaba, cuando yo era más niño, más joven, de este contenido es para personas con criterio formado. Yo no lo he visto más, parece que ya no sale. Y bueno, a veces nosotros como adultos decimos, no, yo puedo ver esto porque tengo un criterio formado. Pero esa información muchas veces deforma nuestro criterio, hermanos. Deforma nuestro criterio y tal vez no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero nos va deformando gradualmente. Vamos cediendo. Y un día nos permitimos ver algo y después nos permitimos ver otra cosa y después eventualmente puedes terminar siendo esclavo de ver pornografía, por ejemplo. Porque Satanás es un enemigo astuto. Es astuto. Estas dos cosas entonces ocurren en el momento de nuestra conversión, hermanos. Ya voy terminando, téngame un poco de paciencia. Nos despojamos del viejo hombre y ahora nos vestimos del nuevo, dice el verso 24. Y se vistan del nuevo, el cual en semejanza a Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, esto es lo mismo que decíamos antes, se vistan del nuevo hombre, es algo que ocurre en la conversión. Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo expresa como algo que ya ocurrió, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cuáles son las características del nuevo hombre? Es en semejanza a Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad o verdaderamente. Son dos atributos perfectos en Dios. La justicia, Dios es justo y Dios es perfectamente santo. Entendemos entonces que estos atributos son también nuestros, a partir del nuevo nacimiento, del nuevo hombre. Son plenos en Dios, pero en nosotros están en desarrollo. Debemos crecer diariamente en ellos. Donde antes había rebeldía y corrupción, el viejo hombre ahora camina en justicia y santidad. ¿Se da cuenta de los contrastes evidentes que hay aquí? Antes era corrupción, pecado, ahora justicia y santidad. El nuevo hombre es una realidad que ya tenemos, pero aún sigue desarrollándose, por eso debemos vestirnos de ella
en la habitualidad del tiempo. Siempre nos vestimos, ¿no? Siempre nos vestimos. Todos los días. Así también debemos pensar respecto de nuestra vida espiritual. Debemos recordarnos, iglesia, que cuando nacimos de Dios, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Y seguir creciendo de manera que esa realidad espiritual sea más evidente. Eso es una realidad que ocurrió en el pasado, en la conversión, en el nuevo nacimiento. Pero era necesario recordárselo a los efesios. Y es necesario que nosotros también lo recordemos hoy. No importa cuán degradado y corrupto esté el mundo. Nos hemos despojado y nos hemos vestido del nuevo hombre, si estamos en Cristo. Dice John MacArthur, somos nuevos, pero todavía no somos del todo nuevos. Somos justos y santos, pero no somos perfectamente justos y santos. No obstante, el hecho de entender la realidad genuina de nuestra salvación transformadora es esencial si es que vamos a saber cómo vivir como cristianos en el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos. Pablo está estableciendo la gran diferencia entre el viejo hombre y el nuevo. Les está recordando a los efesios su nueva naturaleza, de manera que se mantengan firmes en medio del contexto que ellos vivían. Lo que Dios obra en nosotros no son mejoras cosméticas, superficiales. Es una obra profunda que nos pone en capacidad de vivir procurando justicia y santidad. Dice Warren Wiersbe, el argumento de Pablo fue este: ustedes ya no pertenecen más a la vieja corrupción del pecado, sino que pertenecen a la nueva creación en Cristo. Quítense la mortaja, quítense esa vestidura antigua, esa vestidura de muerto que usaba Lázaro. ¿Cómo lo hacemos? Renovados en el espíritu de vuestra mente. La conversión es el punto crucial que conduce a un proceso. Por medio de Cristo hemos recibido una nueva posición en su nueva creación, una vez y para siempre. Pero día tras día debemos apropiarnos por fe de aquello que Él nos ha dado. La palabra de Dios renueva nuestra mente cuando nos rendimos por completo a Él. A medida que la mente comprende la verdad de la palabra, es transformada gradualmente por el Espíritu y esta renovación conduce a una vida cambiada. La nueva humanidad que asumimos es creación de Dios y no nuestra. Sin embargo, cuando Dios nos recrea en Cristo a su propia semejanza, cooperamos enteramente con Él al hecho de estar en esta nueva vida, ¿no? Nos despojamos de nuestra antigua vida, rechazándola, y nos vestimos de la nueva vida que Él ha creado, abrazándola y dándole la bienvenida con alegría. En una palabra, recreación, lo que hace Dios, y arrepentimiento, lo que hacemos nosotros, van juntos y no pueden separarse. Y no pueden separarse. Recreación, la regeneración, ese acto soberano de Dios, no puede ser separado del arrepentimiento que nosotros tenemos que mostrar, amados hermanos. Y el arrepentimiento no es solo el comienzo de la vida cristiana, sino que el arrepentimiento es todo el tránsito de la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados. Allí ya no habrá más pecado. Pero hasta que eso ocurra, tenemos que arrepentirnos y caminar en santidad a diario. Por ahí leí, no recuerdo qué autor, dice, la salvación es gratis, pero la madurez te cuesta todo. La madurez cristiana nos va a costar todo. Con esto sí termino y concluyo. Cuando los prisioneros son liberados de la custodia, se transforman en personas libres. Dejando su rol, asumen otro. Cambian su ropa, dejan de lado el uniforme de prisión y se ponen ropa común. De forma similar, cuando un soldado deja el ejército, pasa a ser un civil. Se quita el uniforme para vestirse de civil. De la misma manera, ya que por una nueva creación hemos dejado de lado la humanidad antigua y nos hemos puesto una nueva, también debemos dejar de lado los valores antiguos y adoptar los nuevos. Nuestro nuevo rol significa nueva ropa y nuestra nueva vida, un nuevo estilo ético de vida, sentencia John Stott. En base a la conversión o regeneración expuesta en este pasaje de Pablo, hay exigencias que veremos la próxima semana. ¿Sí? Es en base a esta verdad de la conversión
que Él va a hacer exigencias a Efesios y Dios nos las va a hacer a nosotros. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra. Eres tú quien da vida, Señor, a tu palabra, quien hace que esta semilla sea poderosamente efectiva en nuestros corazones, Señor. Gracias por recordarnos estas realidades espirituales. Gracias por llamarnos nuestra atención también de que estamos en un mundo que está en contra de todo lo que tú enseñas prácticamente, pero tú nos has llamado, Señor, a vivir vidas dignas, vidas santas, Señor, a abandonar el viejo hombre de manera absoluta y a ir en pos del nuevo, Señor, y fortalecerlo y madurar y crecer a la imagen de tu Hijo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.